¿Cuál es la métrica de este debate y hablar a la Cámara que pueda demostrar en qué mundo están mejor los países de América Latina, ¿no? En el mundo en el que se queda en el status quo o se cambia esto, porque los países de América Latina son como el principal actor de este debate porque son el actor como más vulnerable porque son los que están igual como afectar el comercio del mundo. Vale. ¿Cómo es una caracterización de América Latina? Creo que América Latina antes, tipo, hace bastantes años, era como países muy potentes, pero empezaron a llegar como dictadores, empezó a llegar en la influencia del socialismo a esto, etcétera. Y creo que empezó a, primero de todo, a existir una inestabilidad y una tipo de relación económica en estos países. Creo que esto hace que se generara una inestabilidad económica y que tipo, perdieran como el poder que podían en el mundo. De esta manera, bueno, ahora en la actualidad, creo que estos países pues, como se empiezan a abrir porque a nivel social principalmente están viendo como el neoliberalismo, como otros países que están usando el neoliberalismo, el capitalismo, etcétera, les está yendo mejor, como Europa, como Estados Unidos. Creo que en el momento en el que esta mentalidad es social, creo que se puede transmitir a estos países. Creo que aunque me digan que las dictaduras no lo pueden aceptar, creo que el incentivo económico que tienen estas dictaduras prevalece por encima de todo, porque al fin y al cabo somos una dictadura, pero tenemos un incentivo económico, entonces creo que va a poder aplicar, ¿vale? ¿Por qué el dólar? Creo que el dólar es potente y cómodo. ¿Por qué es cómodo? Porque al fin y al cabo creo que ya lo usa todo el mundo, creo que ya incluso países de Latinoamérica ya lo están usando, pero al fin y al cabo es como la moneda más hegemónica del mundo. Creo que es una moneda cómoda, estable, etc. ¿Por qué potente? Porque al fin y al cabo realiza un fuerte sustento tanto a Europa, tanto a todos los países que la emplean, etcétera, como moneda de cambio o como moneda de estabilidad, porque al fin y al cabo la sustenta uno de los países más grandes del mundo y al fin y al cabo es como la moneda más hegemónica, no tiene apenas fluctuaciones y las fluctuaciones que tienen se ven solventadas fácilmente. Vale, entiendo. Creo que también existe, hay que hacer la aclaración de que en América Latina existe primero todos los países grandes que ya pueden emplear esta moneda, como puede ser Argentina, pero también existen unos países pequeños, ¿vale? Creo estos países pequeños tienen como moneda autóctonas, como puede ser, yo que sé, o sí, países pequeños como puede ser Venezuela, que tiene una moneda muy devaluada, que tiene muchísimos problemas económicos con esta moneda, y por qué vamos a entrar en eso. Vale, primero de todo, los incentivos que existen para estos países y por qué mejora económicamente. Creo que primero de todo, a Estados Unidos le beneficia, ¿no? Que a estos países le traigan y que es bueno, por qué es bueno y por qué impacta a estos países que Estados Unidos le beneficia. Porque al fin y al cabo, creo que a Estados Unidos le interesa seguir con la hegemonía de su moneda, le interesa que más países se unan a su moneda, entonces, en tanto en cuanto Estados Unidos es como el mayor controlador, que no controla la moneda directamente, pero sí que es el sustentador de esta moneda, al fin y al cabo está proporcionando a estos países una capacidad de sustentación, es decir, creo que les está proporcionando, cosa que el status quo no tiene, una mayor estabilidad de lo que pueden tener, porque al fin y al cabo, principalmente estos países no van a poder tocar el dólar, creo. Yo que sé, Venezuela no va a poder tocar el dólar, creo que Estados Unidos va a ser capaz de mantener a estos países mediante con esta moneda. Segundo de todo, creo que ya cambiar la moneda me está dando un incentivo a todos los países de LATAM, ¿no? Creo que primero de todo tengo un incentivo económico en tanto en cuando todos los países de Latinoamérica están usando una misma moneda. ¿Por qué es malo el cambio de moneda que se hace en los países de LATAM? Porque primero de todo en general creo que existe inflación en diferentes países o diferentes valores de las monedas que pueden hacer que no sean incentivos económicos para tradear o para realizar cambios tipo comercio en estos países y al fin y al cabo existe una ingeniería fiscal que puede permitir que sea malo para unos países comerciar con ellos. Creo que en el momento en el que todos tenemos una misma moneda, creo que ya tenemos primero de todo un incentivo económico entre los otros países y con los países de fuera de Latinoamérica, como para que, oye, mira, tenemos una mayor estabilidad de lo que tenemos antes, porque al fin y al cabo, tipo, nuestros precios pueden estar más bajos, pero son estables por el dólar. Punto bajo. ¿Me puedes caracterizar, y así centramos un poco el debate, cuál es la relación que existe entre toda América Latina y Estados Unidos? Que creo que es importante. Vale, creo que, tipo, al fin y al cabo, la mayoría, o sea, que comparten el mismo país, o sea, el mismo continente, al fin y al cabo están geográficamente en el mismo sitio, entonces, al fin y al cabo, y por cercanía, y porque al fin y al cabo Estados Unidos ha sido como el principal actor que siempre ha sustentado a estos países, o al fin y al cabo, como tiene esta visión paternalista de poder sustentar a estos países, suele tener la oposición que tenga, tipo, no es que América Latina depende de esto, creo que el corto plazo es súper importante tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo, estos países están en una situación económica muy mala, con mucha diferencia del resto del mundo, y necesitan este cambio cuanto antes, porque al fin y al cabo ya hay muchísimos procesos que no han cambiado nada. Vale, ¿por qué impactamos beneficiosamente a nivel económico? Y matizar que el impacto económico creo que beneficia a nivel político, porque al fin y al cabo, cuanto un país mejor económicamente esté, creo que se puede llevar a cabo más medidas políticas porque la sociedad está como más estable, creo que puede llegar a tener como comercio en otros países para hacer políticas, etc. Creo que lo económico puede, o sea, lo político depende de lo económico. ¿Por qué beneficia a nivel económico a los países grandes? Creo que el peso argentino, pese a que sea un país que puede ser más potente, creo que ya está devaluado, ¿no? Creo que por eso usan el dólar, porque vale más al fin y al cabo. Creo que cuando alguien viene, que pones también, según un español viene a comprar a Argentina, empieza a hacer, usa el dólar como moneda de compra. ¿No? Creo que el dólar, primero de todo, permite un mecanismo de control, porque al fin y al cabo no se están haciendo estos cambios de manera constante, ¿vale?
creo que estoy controlando las acciones del país en tanto en cuando sé que no estoy realizando estos cambios que te he contado de cómo puede hacerse ingeniería fiscal o cómo puede ser beneficioso para una de las dos partes, en tanto en cuanto yo pago con el dólar porque es más beneficioso, porque me cuesta menos las cosas, porque al fin y al cabo el peso argentino en este caso está devaluado. Dos impactos en esto, creo que el beneficio económico, porque al fin y al cabo en el momento del cambio no estoy perdiendo ese dinero que se está devaluando, es decir, a los estadounidenses van a seguir yendo a Argentina a comprar, creo que están pagando incluso más, es decir, van a pagar un pequeño porcentaje, pero que hay como rédito económico a Argentina porque no se está perdiendo este valor que se pierde en el cambio. Segundo, creo que se están haciendo unas transacciones limpias y que al fin y al cabo se puede tener un mayor control, porque creo que en el momento en el que se está haciendo constantemente este cambio de moneda, a una manera que hay que matizar que está más devaluada que el peso estadounidense, es decir, tiene menos valor, creo que estas transacciones se pueden llegar a perder o se puede llegar a perder como el conteo del dinero, porque es importante que un país que necesite el conteo del dinero y sepa las transacciones que se hacen y cómo se mueve el país, porque al fin y al cabo estos países son muy inestables. Creo que cuanto más control tengan sobre el dinero, cuanto más sepan cómo funciona todo este mecanismo de la economía, como cuanto más controlen todo lo que se mueve en el país, creo que tiene un beneficio a nivel de estabilidad. Segundo de todos, los países pequeños que podemos entender que son los más inestables y los que más seguramente tengan más relaciones de hace, porque al fin y al cabo es como todo el mayor. Estos países son instables políticamente y económicamente como propio. El propio Estado en Venezuela baja constantemente la moneda porque le tiene que quitar ceros, porque al fin y al cabo está como evaluándose cada vez más y tiene que quitar ceros y apostar para hacerlo. Para que se pueda sustentar la economía, ¿vale? Creo que, primero de todo, la situación del país se va a sustituir. Porque, primero de todo, porque la apertura que se hace a estos países, ¿vale? Ahora voy a poner todo lo de quitar ceros. Creo que al fin y al cabo estos países como que están muy estigmatizados y que al fin y al cabo Venezuela a nadie le interesa. Creo que en el momento en que yo lo muestro a Europa, como, oye, mira, yo puedes tradear con Venezuela o América o otros países puedes tradear con Venezuela porque tiene una moneda estable y al fin y al cabo no va a cambiar constantemente de día a día y no vas a hacer yo qué sé, relaciones económicas donde vayas a seguir perdiendo, simplemente lo que cuesta ahora va a costar mañana porque al fin y al cabo el dólar estadounidense no cambia. Creo que primero de todo los ciudadanos también van a la estabilidad, en tanto cuanto los ciudadanos ven la estabilidad económica, creo que puede tener un incentivo beneficioso para ellos de más estabilidad a nivel político, etcétera, porque al fin y al cabo van a decir, no, pero es que a Venezuela le interesa cambiar la moneda. Creo que al corto plazo es lo más importante, digo, al largo plazo es lo más importante porque sí que puede tener impactos a corto plazo, y esto explicaba por la Agradecemos su maravilloso discurso al señor ministro y damos paso al líder de la oposición. Muy buenas tardes. Me gustaría comenzar primero aclarando algunos puntos que creo que la Cámara Alta de Gobierno ha traído, pero sin la suficiente complejidad. Sin duda, los países de América Latina tienen un carácter de inestabilidad política, social y económica, pero lo que no han entendido es que esa causa es resultado de procesos coloniales y neocoloniales llevados a cabo sobre todo por Estados Unidos en los últimos tiempos. Y que quiero destacar que el neocolonialismo utiliza como primer recurso métodos económicos. Por tanto, estamos hablando de que la principal causa que la Cámara de Gobierno nos ha traído se debe principalmente a influencias de Estados Unidos, que ha cometido no solo genocidios, sino que ha, a través de procesos económicos, devaluado su moneda de alguna manera para forzar a gobiernos a tener que actuar según su costo. ¿Qué significa? Que los Estados Unidos, a través de su moneda, tienen poder de influencia sobre las decisiones de los gobiernos que influyen no solo en la calidad de vida de sus ciudadanos, sino en la estabilidad de estos países. Por tanto, el discurso de que sopesa mucho más los beneficios para Estados Unidos como potencia hegemónica para controlar estos países que los beneficios de los propios países latinoamericanos que de alguna manera están intentando recobrar el poder a través de procesos democráticos. Y a esto nos referimos, es que ellos han dicho que estos países tendrán beneficios si logran tener un control sobre el dinero y sobre la economía. Y eso es un punto nuestro. ¿En qué sentido? En que para poder entender todo esto hay que entender que la dolarización le quita el poder de gestión de la devaluación y la apreciación de la moneda de un Estado. Porque esto es importante. Si yo no puedo devaluar y apreciar mi moneda, no puedo resistir a agentes externos. No puedo resistir a cambios en el mercado y sopesar el costo de pérdida de mi propia moneda. Si un país devalúa su moneda como lo hace Estados Unidos ante procesos de crisis, yo me veo afectado por causas que no son mías.
Y en ese sentido estoy combatiendo con agentes externos. Si yo tengo el control de una moneda, yo puedo gestionar mi economía muchísimo mejor. Y traemos un ejemplo. El ejemplo es Ecuador. Ecuador en los últimos años ha sido denominado como el jaguar de la economía latinoamericana y ha tenido el gran problema de que su economía está dolarizada y por tanto el gobierno de Estados Unidos, a través de mecanismos de inflación y a través de agentes externos que tienen que ver con crisis interna, han frenado la evolución de Ecuador y de su gestión para poder avanzar en las políticas de inversión. Otro hecho importantísimo aquí es México. México es una de las potencias más grandes del país y no tiene dolarizada su economía, precisamente para eso, para resistir. Y en procesos históricos, cuando esa economía estaba dolarizada, pues los Estados Unidos a través de mecanismos de gestión económica han tratado de sacarle beneficio. Otro hecho que queremos traer es que existen mecanismos actuales para acceder al dólar en el mercado internacional actualmente. O sea, uno puede concurrir al mercado internacional para comprar dólares con tu moneda. Por tanto, eso tampoco es exclusivo. Y los gobiernos pueden hacer tanto subastas de dólares gestionando cómo quieren ellos invertir en un lugar u otro o a través de ayudas y concesiones a empresas de interés. Un gobierno puede, a través de una gestión eficiente, dar a menor precio dólares para la gestión en el mercado internacional. Es un hecho poco plausible que no hay ningún modo de acceso y de lo que se trata la moción aquí es de tomar como moneda del país de uso y de cambio el dólar, restándonos poder de gestión sobre la devaluación y la apreciación de nuestra moneda. Otro hecho interesante es que hay además otra alternativa, y traemos el ejemplo de El Salvador. El dólar sin duda ha sido estable en marcos históricos, pero el yen y las criptomonedas están haciendo que el dólar pueda no ser tan inestable a largo plazo. Por ejemplo, El Salvador ha tomado el Bitcoin como moneda de uso y ha traído una inversión de capital a su país que ha sido nunca visto. Ahora mismo El Salvador es uno de los países con mayor crecimiento en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Recordemos que para poder avanzar, para salir del subdesarrollo en el mundo actual, no puede ser un solo proveedor de materia prima. Debes tener tecnologías de disrupción. Y traer este capital basado en criptomonedas, puedes generar no solo más nuevas fuentes de empleo en tu país, sino que vas a estar obligado a generar infraestructura que te va a hacer que el desarrollo de tu país sea mejor, que es el beneficio que estamos buscando aquí, la métrica de este desarrollo. Otro hecho interesante en este debate debería ser el hecho de que al depender de potencias extranjeras estamos perdiendo nosotros valor. Y el tema aquí está, del cual no se ha hablado, es el tema de las casas de cambio. Actualmente existen casas de cambio para que los ciudadanos puedan concurrir a real. Y si usted va a hacer que los argentinos vayan a Estados Unidos a comprar, está perdiendo mercado interno. Ese es otro hecho. Si usted estimula el consumo fuera de su país a través de la dolarización, pues no es tan ventajoso su punto. Vale, para tener otras alternativas como las criptomonedas, primero de todo tienes que tener a la población de acuerdo, lo cual es poco probable en Latinoamérica. Segundo de todo, una infraestructura muy grande para cambiar todo esto. Sí, y El Salvador lo ha hecho y le está yendo de maravilla. El punto está en que usted puede hacer esto a través de procesos democráticos o a través de un proceso paralelo. El Salvador, ¿qué es lo que ha hecho? Y es el ejemplo ideal. Ha mantenido el Bitcoin como moneda de uso, ha creado la infraestructura y ha apostado. Se han comprometido de manera que los agentes que van a venir pongan parte de ese dinero y creen infraestructura. Y esto es algo extremadamente beneficioso, porque viene desde una iniciativa del gobierno que puede transformar de manera radical la población y es extremadamente a largo plazo, en el sentido de que los beneficios que estamos aquí sopesando con estas alternativas de las criptomonedas es un proceso que además puede venir de manera ejecutiva, sin necesidad de un referendo o una discusión extremadamente compleja. Los gobiernos en Latinoamérica suelen tomar decisiones a veces que son poco ajenas a procesos democráticos, entonces no sería tampoco muchísimo difícil hacer este tipo de cambio si representa un beneficio. Otro hecho interesante es que Argentina sufrió uno de los mayores problemas de crisis precisamente por la dolarización. Cuando hubo las crisis inmobiliarias en Estados Unidos, las economías en Latinoamérica que más sufrieron fueron aquellas que estaban dolarizadas
porque dependían de un agente externo. Muchas gracias. Agradecemos y damos lugar a Hasta en oposición traigo un montón de ideas sueltas al debate, pero voy a intentar agrupar su caso porque ante la falta de mecanización que me traen por muchísimos supuestos mundos, me intentan organizar el pensamiento de su caso de la siguiente forma. Me intentan explicar como mío. Primero, Estados Unidos no tiene un interés directo en devaluar su moneda, porque Estados Unidos tiene un interés de entrar como proceso neocolonialista a tener una intervención directa de estos países. Y por eso, primero, a estos países no les interesa, y segundo, a Estados Unidos no le interesa porque está entrando como a países con menos recursos. Mire, a Estados Unidos le interesa principalmente por lo siguiente. La principal oposición del dólar es el euro. El euro funciona principalmente por un mecanismo de cercanía. Me dan exactamente igual los intereses de Estados Unidos cuando puedo conseguir que Estados Unidos entre dentro de la economía del LATAM, ¿vale? Para tener una intervención a nivel de cómo Estados Unidos puede de alguna u otra manera utilizar estos métodos económicos para hacer que el dólar sea muchísimo más fuerte, interviniendo dentro de otras economías de forma legal, plausible y con una moneda de alguna manera estable. Esto le da muchísima estabilidad al dólar en el momento en el que muchos países utilizan este dólar, no solo Estados Unidos, el que es el único referente que tiene este dólar como soporte. Y segundo, que en el momento en el que creas un mecanismo de cercanía y de bloque, consigues que países que están cerca consigan una mayor correlación entre ellos. No es lo mismo que Estados Unidos tenga una relación directa con, yo qué sé, Sudáfrica y que Sudáfrica use el dólar. Sin embargo, a Estados Unidos le interesa que esto se utilice dentro de los países de América Latina por el mecanismo de la cercanía. Como sucede en Europa, este mecanismo de cercanía fomenta muchísimo el propio comercio dentro de los propios países, porque la moneda es la misma y no se pueden utilizar los métodos que ya te decía Gonzalo de ingeniería fiscal como para devaluar más la moneda del propio país. Es en su mundo panel cuando estos países latinoamericanos pierden su poder de agencia. En el momento en el que actualmente el dólar predomina dentro de las compras en países como Argentina, llamado el trade-off alta de oposición, estos países como Argentina utilizan ya el dólar de manera sistemática. ¿Cuándo vas a comprar con dólares? Cuando el peso argentino esté mucho más devaluado. Por lo tanto, los beneficios se van directamente a Estados Unidos y el impacto no es directo dentro del país. Todo lo que me intentaban probar de que yo no puedo devaluar mi moneda y puedo perder mi gestión de cómo funciona esta propia economía y los dramas que tengo dentro de mi propio país, se ve mitigado en el momento en el que actualmente los propios compradores están utilizando ese mecanismo de cambio de currencia como mecanismo para pagar menos dentro de sus transacciones. El beneficio es menor dentro del propio país porque voy a comprar cuando el dólar está más alto, por lo tanto, ese dólar va a ir directamente, o sea, ese beneficio va a ir directamente relacionado con Estados Unidos. Sin embargo, ese beneficio es mucho menor para los países latinoamericanos. En mi mundo, cuando consigo estabilizar dentro del dólar, consigo que estos beneficios o que este cambio de currencia no sirva para la ingeniería fiscal y que yo pueda de alguna u otra manera cambiar el precio de la moneda para de alguna manera quedarme con aquellos puntos que son, digamos, más beneficiosos a nivel de compra-venta. ¿Qué sucede en estos países? Me hablaba como Ecuador, de alguna manera, frena la gestión de la evolución. Mira, Estados Unidos frena la gestión de la evolución de Ecuador. Mira, Estados Unidos
principalmente tiene un interés en entrar de sus propios países, porque a Estados Unidos no le interesa que su moneda se devalúe. Por lo tanto, estos países van a tener un mecanismo por detrás, que va a ser un gran banco nacional, como puede ser el de Estados Unidos, como una moneda fuerte, que le va a servir de mecanismo de check and balance para que estos países no caigan en, digamos, una problemática mayor. Estos mecanismos de gestión se ven mejor paliados en mi mundo en el momento en el que tengo una moneda fuerte por detrás. Sin embargo, en tu mundo, estas monedas más pequeñas, en el momento en el que hay un gran drama en Ecuador, se van a ver mucho más devaluadas, como pasa, por ejemplo, en Venezuela. No tengo ese mecanismo de una gran moneda fuerte. Al no tener ese mecanismo, gana el trade-off, porque te explico cómo estos países van a ver mejor respaldados, porque principalmente a Estados Unidos no le interesa que su moneda se devalúe en sí. ¿Qué sucede? No me explican cómo se va a producir el proceso de dolarización a nivel de cómo va a suponer esto, pero aparte me hablaban de procesos como El Salvador. Ya hay países que están utilizando a monedas fuertes, como es el propio Bitcoin, para crecer. Ojo, esto funciona no porque sea Bitcoin, que sea una moneda electrónica, esto sucede porque es una gran moneda que supone un compromiso con que esta moneda no va a acabar fluctuando de gran manera o de gran potencial. Por lo tanto, son estas grandes monedas las que pueden ayudar a estos pequeños países. Es por ello que estas casas de cambio, de alguna manera, yo suplo su problema de las casas de cambio por el mismo mecanismo de que el dinero se va a quedar dentro de los propios países porque es este país el que tiene esta moneda de forma oficial y los beneficios van a ir directamente al propio país en vez de irse directamente a Estados Unidos porque la moneda o el peso está mucho más barato para comprar directamente eso. Vale, todo el debate, como siempre pasa en la economía, pocos impactos, poca plausibilidad, reenfoquémoslo. ¿Qué ocurre con los pueblos indígenas y por qué los pueblos indígenas son tan importantes en este Vale, baja de voto me tiene que explicar por qué los pueblos indígenas son el principal punto de choque del debate o por qué estos son extremadamente relevantes para yo tenerlos en cuenta. Yo te traigo un impacto mayor, que es como a los países grandes como Argentina y a los países pequeños como Venezuela, les estoy generando un impacto. Cuando yo te genero eso a nivel macro, mi impacto es mucho más importante que el tuyo, gano el trade-off, ahora te explico por qué. Ahora bien, ¿qué te decía Gonzalo y cómo completo esto? Ya te he explicado cómo la moneda hegemónica ayuda en un punto de cercanía. Este punto de cercanía existe en mi mundo a nivel de cómo yo puedo establecer unas relaciones de alguna manera estables con estos países. Estas relaciones se pueden ver plasmadas, por ejemplo, en grupos de grandes monetarios como puede ser Europa, donde el hecho de tener la misma moneda y no tener que pasar por ese cambio de currencia me está de alguna manera ayudando a fomentar en la propia economía por digamos, este mecanismo de cercanía. Ahora bien, ¿cuáles son los propios incentivos de Estados Unidos? Ya te he explicado cómo esto a Estados Unidos directamente no le afecta porque no le interesa que le afecte y aparte, con la no afectación de Estados Unidos, que me puede dar más igual en el debate porque lo importante son los países latinoamericanos, son estos países los latinoamericanos los que tienen ahora un mecanismo de check and balance con una moneda fuerte por detrás que va a respaldar sus propias gestiones de normas internas. Estos problemas de cambio de divisa en LATAM se van a ver paliados, por lo tanto, Gonzalo ya te gana el trade-off, en el segundo en el que tienes transacciones más limpias y tienes una necesidad de estabilidad en países tan conflictivos como pueden ser latinoamericanos. Por lo tanto, en el momento en el que veo que la política puede ir ligada con la propia economía, ejemplo, Venezuela puede estar mucho más estable cuanto más inestable sea su moneda, en el momento en el que yo a Venezuela le doy un incentivo para tener una moneda mucho más estable, en sí el país mejora porque no tiene el peligro o el perjuicio de que la moneda vaya de valor muchísimo y que sea el gobierno el que te haga que un sueldo cueste una barra de pan. La cosa es que en estos países pequeños son gran inestables. Al yo darle un punto de estabilidad que actualmente no tienen, consigo un beneficio que en ningún mundo se puede probar. Es el propio incentivo de estos países dictatoriales de generar un propio incentivo, de generar un propio mecanismo para dolarizarse, porque en el momento en el que se dolarizan, uno le da la visibilidad a su propio país de que están teniendo una apertura hasta el exterior, no hay tanta represión de derechos, y segundo, como de alguna u otra manera van a ser un gobierno estable donde su moneda no se va a devaluar. Es por ello que la estabilidad a largo plazo de estos países es muchísimo más interesante y aparte te he explicado cómo en los países grandes esta necesidad de estabilidad también se le supliera en nuestro mundo. Por todo ello, alta de gobierno. Agradecemos su maravilloso discurso al vicelíder de Colegio de Ministros y damos paso al vicelíder de Quería comenzar mi turno diciendo que nosotros nos centramos principalmente en los países de Latinoamérica, mientras Cámara de Gobierno lo que nos dice es que se centran en los beneficios de Latinoamérica si estos dependen de América. Pero nosotros ya en nuestra primera parte decimos que si la dolarización formal se implementase en estos países, el gobierno de estos países perdería el control de esta moneda, causando así que Estados Unidos, en este caso, pudiese aumentar y devaluar la moneda de cambio a su función y a su criterio. Nosotros,
ellos solo mencionan lo que estaba diciendo, que Estados Unidos solo puede gestionar ellos la propia moneda y el propio valor de la moneda. Entonces, están diciendo que Estados Unidos va a mirar todo el rato por su propio beneficio. Mientras nosotros lo que estamos diciendo es que lo mejor para nuestro mundo sería, en vez de usar el dólar, usar otra gran moneda, como bien dijo Acta de Gobierno, como pueden ser las criptomonedas. Donde es una gran moneda que no estaría regulada por este caso, el gobierno de Estados Unidos, sino que estaría regulada por el propio gobierno que la gestionaría. Y aquí ha mencionado José en su primera intervención, El Salvador, donde ha hecho una gran inversión en esta criptomoneda y ha conseguido tener más fuentes de empleo y un mayor desarrollo. Y es que ellos no entienden que la inestabilidad de Latinoamérica, nos explican que la inestabilidad de Latinoamérica sucede por la devaluación de esta moneda, la devaluación de los pesos, ya sean argentinos, que nos ha comentado, venezolanos o otro tipo. Pero es que, como bien ha explicado José en su primera intervención, esta devaluación es por la colonización de Estados Unidos a estos países, siendo por una parte a nivel económico, y haciendo así que Estados Unidos pudiese llegar a gestionar esto a su propio beneficio y haciendo que se evaluase la moneda de estos países. Por ende, ellos solo están comentando media verdad, nosotros estamos comentando toda la verdad. ¿Y qué otro punto trajimos en relación a esto? Es que si al final no queremos usar la dolarización formal, lo que queremos entrar para tener esta inserción al mercado laboral, internacional de estos países, podemos usar inversión, ya sea como los países, como Estados Unidos en este caso, subastan fondos al mejor postor y estos países latinoamericanos compran esta moneda, para poder entrar al mercado nacional, y si no, como el propio gobierno ayuda a empresas emergentes o a empresas ya grandes con fondos, en este caso sí, en dólares, para entrar al mercado nacional y poder inserirse, pero sin perder su moneda del propio país. ¿Por qué? Porque también nos explicó Cámara Alta de Gobierno que según haces transacciones con... En este caso nos pusieron el ejemplo de Argentina. Cuando tú haces una transacción en Argentina, Estados Unidos, al usar el dólar, se lleva un porcentaje de beneficio. Cosa que respondió en su primera intervención José, diciendo que pierden parte del mercado interno. Y es verdad, cada vez que si Estados Unidos se lleva un beneficio por el uso del dólar, lo que está perdiendo Argentina es ese beneficio que se podría llevar si usase, en este caso, el peso argentino. Y esto vuelve a inserir, porque nos dicen, pero entonces, si se hacen transacciones en dólar porque el peso argentino está tan devaluado, yo les respondo, ¿por qué está tan devaluado? Primero, por el uso constante de usar el dólar, en el que pierde una parte del mercado argentino interno, y por otra, por como bien explicó, que la inestabilidad de Latinoamérica se basó principalmente en la colonización de Estados Unidos y otros países, donde perdieron a nivel económico. Su punto. Del dólar estadounidense depende gran parte del comercio global. Entonces, Estados Unidos no tiene incentivos para tocar el corazón de estos países, y además la probabilidad de que Estados Unidos caiga en crisis va a joder a todo el mundo, y es menos probable que caiga en crisis como uno de los países latinoamericanos. Vale, usted ha mencionado que si Estados Unidos cae en crisis, también cae en crisis esto. Entonces no nos está dando la razón que la dolarización formal al final lo que está haciendo es crear una dependencia, una causa-efecto con estos países, donde si estos países usasen el propio peso de su país, no pasaría. O si, como bien proponemos nosotros, el uso de criptomonedas o una gran moneda haría que este propio país se pudiese desarrollar y pudiese llegar a más, como bien demostró mi compañero José con El Salvador, donde al final esa gran inversión está llevando a que sea uno de los mayores países con desarrollo en toda Latinoamérica, donde ha conseguido generar más fuentes de trabajo, donde está consiguiendo un mayor desarrollo. Y mientras, si usásemos la dolarización formal, lo único que conseguiríamos sería crear una gran dependencia, como se intenta mostrar, que sería aparentemente buena, donde al final, si cae uno, caen todos, y todos nos queremos dar de la mano. Nosotros estamos mostrando cómo, aún así, como vosotros referisteis, para entrar al mercado internacional no hace falta, primero, que la dolarización formal suceda, si existen otros mecanismos, como hemos explicado, ya sea que los propios países subasten fondos a empresas, a otros, los otros países, como sería Estados Unidos, subasten fondos por la moneda de cambio de estos países latinoamericanos, en este caso, para entrar al propio mercado, y cómo también el propio gobierno puede suministrar ayudas a empresas emergentes o grandes para la propia entrada al mercado.
Y con todo esto, muchas gracias. Agradecemos su fantástico discurso al líder de la oposición. Damos paso al debate, cámaras bajas, tomando a la extensión del gobierno. Y en el caso de ATA es súper interesante, pero faltan, por un lado, una caracterización adecuada y fundamental para el debate, que es cómo funciona el dinero, cómo funcionan las monedas. Es decir, el origen del sistema monetario actual nace de una necesidad, de un cambio en relación a la estabilidad. Es decir, había una serie de monedas, ¿no? Y esos tenían un valor en oro. ¿Por qué en oro? Porque era algo que era valorado en términos generales. Y eso era el oro, era su peso en oro, lo que daba valor en términos de intercambio a la moneda. Es decir, la moneda conseguía valor a través de compararse con algo que era establemente valioso. Entonces, ¿por qué es importante? Por una serie de circunstancias, hay monedas más estables, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del euro y del dólar, y otras monedas que son menos estables y que se benefician de tomar como referencia o de tener o que su valor dependa de esta moneda más estable, como pueden ser los argentinos, tal y cual. Entonces, dicho esto, entendiendo que hay una moneda más estable, que es el dólar, y unas monedas menos estables, que son, por ejemplo, monedas latinoamericanas, el por qué dolarizar da más estabilidad y qué beneficios hay. Es decir, al cambiar a una moneda más estable, hay un beneficio de seguridad económica. ¿Por qué? Porque es un factor protector frente a la inflación. Antes, en la oposición, sacaban ligeramente el caso del corralito en 2001 en Argentina, que es un ejemplo muy adecuado para marcar el por qué una dolarización puede ser un factor protector para este tipo de casos. El corralito es una circunstancia en la que los bancos cerraron la salida del dinero por una inflación masiva de su moneda personal para evitar la especulación con el dólar, protegiéndose así de una enorme crisis económica y de un problema, ¿no? pues de estabilidad económica. Eliminando esta conversión a una moneda más estable, es decir, como el dólar, se solventa la posibilidad de que ocurran estas circunstancias. Es decir, el peso argentino tiene mucha probabilidad de caer bajo la inflación y de que a lo mejor un día pueda comprar con 50 céntimos una barra de pan y al día siguiente la tengan que comprar con 2 euros. Con el dólar esto no pasa porque es una moneda mucho más estable. Entonces, hay un beneficio en nuestro mundo que tiene que ver con este punto de estabilidad económica. Luego, hay otro impacto que saca nuestra alta, que es muy interesante en relación al comercio y el cómo a través de un mecanismo de cercanía se favorece el comercio, pero se quedan cortos porque están andando primero. Primero en el comercio, compramos, ¿no? Que es en el comercio de Latinoamérica, se va a dar por este punto de cercanía, facilitan, se quitan barreras, y eso es interesante. Pero es que además hay otro punto muy importante, sino que es que haya una balanza económica también favorece la colaboración en el largo plazo y fomenta la creación de estructuras como ha pasado anteriormente con la Unión Europea. La Unión Europea, su precedente es una unión simplemente económica. En el largo plazo, a través de la dolarización, crea una estructura o crea un acercamiento que puede favorecer la aparición a largo plazo de uniones de distinto tipo, generando una LATAM más fuerte en su globalidad. Y no solamente en términos, se centra solamente en un impacto, digamos, en LATAM, y es que consideramos que el comercio internacional también se favorecería en la inversión extranjera o fuera de LATAM hacia LATAM. ¿Por qué? Porque al tener más estabilidad económica, ¿no? Gracias al factor de la inflación, deja de ser tan inestable, hay más referencias y además de otro mecanismo más que traen un poco desde Alta de Opo, que es porque en Alta de Opo nos dice una cosa muy interesante, es como, hay que resistir a Estados Unidos. ¿Por qué? Si no puedes poner, únete a él. Nosotros creemos que LATAM va a estar mucho mejor en un mundo donde está asociado a Estados Unidos. A los países que mejor les va del mundo son los países que están asociados con Estados Unidos. Llevarse bien con Estados Unidos tiene muchos beneficios para LATAM. Entre ellos,
Pues que con los socios, o que el propio Estados Unidos quiere invertir en LATAM, en que socios como Europa quieran invertir en LATAM, lo cual va a ser muy beneficioso para todo el mundo, porque LATAM tiene una característica muy interesante, que es que en términos de riqueza natural es increíble, pero falta en términos de industria, en términos tecnológicos, de países más desarrollados, como pueden ser los países de los Estados Unidos, como son la Unión Europea y los Estados Unidos, tiene un incentivo añadido a nuestro mundo para ir ahí, invertir y desarrollar Latinoamérica. Entonces, esto impacta en un beneficio colectivo, tanto en bienestar de la población en términos generales, va a haber más económico y pueden vivir mejor, que es algo que no se menciona, que van a vivir mejor gracias a este estado económico. Es un foco de inversión y esto pues mejora los puntos. Otra oportunidad para hacer engage todo gobierno con baja de oposición. ¿Cómo afecta, no crees que marginaliza este cambio a los pueblos indígenas? Es que consideramos que no es, consideramos que considerar los pueblos indígenas solamente como un porcentaje de la población, esto en largo plazo beneficia a la totalidad de la población latinoamericana. Ustedes se están centrando en los indígenas de una forma como muy marginalizada, porque eso es como un impacto muy grande. Ustedes están cogiendo un porcentaje y no estamos cogiendo a todos. Entonces, nuestros beneficios de la población impactan en la totalidad de Latinoamérica. Entonces, pues, sale Tadeo diciendo, claro, porque las influencias externas, nosotros creemos que las influencias externas no son malas, es que llevarse bien con Estados Unidos es una ventaja, lo mismo como lo mires. Aquí en Estados Unidos aquí en Europa estamos influenciados por ellos bastante y estamos bastante bien, entonces no entendemos cómo esto es un problema. Y es que controlando la moneda no vamos a poder hacer mejor presión tal y cual. Y es como, históricamente esto se ha hecho mal. Es decir, históricamente ha habido una mala gestión y un mal control de estos mecanismos. Entonces, ¿por qué esperar que esto iba a cambiar? ¿Y por qué consiguiéndolo no es mejor que dando una mirada, ¿no? Pues a una superpotencia que es bastante estable, que tiene un consumo de moneda bastante estable y con un mundo en que la plausibilidad de la inversión extranjera y del comercio internacional, tanto interno como externo, es mucho mayor, impactando directamente en la unidad económica y política en el largo plazo de la América Latina y en el bienestar de las personas por el desarrollo económico que se va a dar gracias a este tipo de inversiones. Discurso de este gobierno, damos paso al defensor del Segundo documento. Varios paneles que han centrado muchísimo en cómo estas medidas pueden afectar a la economía de América Latina y qué es mejor o peor para la economía. Pero vamos a pensar qué es la economía y sobre todo qué función y qué interés tiene la economía. La economía, su principal objetivo es el de beneficiar a la sociedad. Por lo cual, ver o argumentar qué beneficia a la economía, sin argumentar ante qué beneficia a la sociedad, es un debate muy pobre. Por lo cual, creemos que un actor muy importante en este debate es la sociedad y cómo estas medidas de economía afectan a esa sociedad y sus posibles relaciones. Por lo cual, creemos que la temática de este debate, como decía mi compañero Marco, es en qué mundo la economía y, por tanto, la sociedad de América Latina está mejor. Muy bien, antes de nada, América Latina. Vamos a hablar un poco sobre ella. Se ha visto en este debate que América Latina es un continente económicamente muy inestable. Es decir, hay periódicamente, por esta inestabilidad económica, una sucesión de crisis económica, mucho más seguida que, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Y luego, la sociedad de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos que América Latina cuenta con grandes sectores anti-Estados Unidos. ¿Por qué? Por el pasado que existe intervencionista y colonialista de Estados Unidos con América Latina. Por las intervenciones que hubo en muchos países como Chile, con Pinochet, Venezuela, Cuba, la guerra del Pacífico que hubo en Chile, que hubo Chile contra Bolivia y estuvo Estados Unidos. Es decir, existe una gran historia de Estados Unidos interviniendo en
América Latina, y por eso muchas poblaciones de América Latina, sobre todo las poblaciones indígenas, como decía mi compañero Marco, tienen una gran oposición contra Estados Unidos y todo lo que esto representa. Y esto es muy importante porque no es una parte pequeña de Estados Unidos, sino que es una parte mayoritaria. Muy bien. También hay que entender que en los últimos años este sentimiento anti Estados Unidos se ha potenciado debido al discurso reciente de Estados Unidos, por lo de Trump y tal, por el discurso antilatino, xenófobo y racista, que ha potenciado este sentimiento antiestadounidense, ya que literalmente rechazan en su país y dentro. Y también hay que entender que América Latina, aparte de ser un cúmulo de países económicamente muy inestables, también son socialmente muy inestables. Es decir, hay una clase privilegiada y una clase no privilegiada enfrentada con una gran polarización política. Es decir, solamente falta una chispa en muchos países para que nazca conflicto. Argentina o Chile, como estuvo en los últimos años. ¿La pregunta? La cosa es que hay países que utilizan esta doble indirecta, por lo tanto no hay como un rechazo tanto a Estados Unidos y esos países ya tienen el incentivo de usar esa moneda. Por lo tanto, te digo, no hay países, hay sectores en esos países que suelen ser los sectores más ricos, por lo cual estos sectores más privilegiados, que sorpresa son minorías. Por lo cual la sociedad de América Latina, en su mayoría, no usa el dólar porque no tiene la capacidad de hacer ni de acceder a la globalización. Vale, ahora nuestro superargumento. Primero, la existencia de un perjuicio social, es decir, haber una gran cantidad de población en América Latina antiestadounidense y en contra de lo que todo representa, como por ejemplo indígenas o población que ha sufrido más en países como Chile, lo que he dicho antes. ¿Qué opinaría esta población de este cambio? Pues lo aborrecerían. Lo aborrecerían porque entenderían que esto es una narrativa de sumisión y de dependencia a Estados Unidos. Es decir, verían que el país que tanto les ha jodido, ahora dependemos de él y somos sumisos ante él, por lo cual estarían en contra. Y aparte de esto, también por el propio odio irracional a todo lo que Estados Unidos representa. Si yo odio irracionalmente a Estados Unidos, también odio irracionalmente a su moneda. Por lo cual, existiría un gran rechazo de estas personas ante esta medida económica. Muy bien. Y si existe una gran población descontenta, al ser estos países muy polarizados, esto crearía una mayor crispación en esas sociedades, por lo cual puede causar cosas muy plausibles como revueltas populares de los países, de las sociedades menos privilegiadas a las más privilegiadas, porque esto es lo que beneficia a las sociedades privilegiadas, revueltas sociales y mayor conflictividad social. Es decir, perjudicaría gravemente a la sociedad latinoamericana, los indígenas y la población, lo cual va en contra de lo bueno para la sociedad, lo que marca esta métrica. El último punto. Caso tiene un sobreimpacto en el sentido de que eso es poco probable y lo siguiente es que esta utilización de los países latinoamericanos de la propia Infoslide, como utilizan esto de manera Infoslide, tira todo tu caso de la premisa falsa que utilizan de que estos países tienen un odio irracional a Estados Unidos cuando están utilizando su propia moneda. No, te lo he dicho, no lo utilizan los países, lo utilizan sectores de ese país, sectores privilegiados. No hay indígenas pagando con dólares en algunos países. Vamos. Vale, y ahora vamos a entrar en el tema económico. Muy bien. Muy bien. Esto va a provocar lo que he dicho antes, de que existe una mayor economía sumergida. ¿Por qué? Porque si en nuestro mundo existe un uso del dólar informal, es plausible también que en vuestro mundo exista un uso de las antiguas divisas de esos países. Pero este uso es mucho más plausible. ¿Por qué? Porque existe una mayor tradición y reticencia al cambio de divisa. Por lo que estas poblaciones anti-Estados Unidos, al tener más reticencia a utilizar la moneda nueva, seguramente sigan utilizando, o hay más probabilidad de que sigan utilizando esta moneda antigua por reticencias o por tradición o porque no quieren aceptar el cambio. Muy bien, y esto provocaría una mayor economía sumergida que afectaría directamente los impuestos y la economía del Estado, y cómo estos impuestos ayudan a las personas y a su propio colectivo precarizado, y que generaría economías paralelas y sumergidas. Es decir, había dos tipos de economía en esos países: la economía de los privilegiados, de los que pueden usar el dólar, y las personas que no pueden utilizar el dólar. Por lo cual, esa economía generaría mayor desigualdad a las sociedades menos privilegiadas tener una economía sumergida y más marginales.
Y por último, va a haber una menor reacción de crisis. ¿Por qué? Porque si no podemos controlar la moneda en América Latina, que hay muchas más crisis, no vamos a poder controlarla para ayudar a nuestras crisis, por lo cual esto va a ser un impacto mucho mayor. Y por esto ganamos el debate. Muchísimas gracias. Y damos paso a la máquina de Bueno, ya explico, mi compañero ya se ha comparado con nuestra alta, así que simplemente diré que nosotros traemos un poco más el caso de tierra y además contamos cómo la seguridad económica es mayor, así como cómo la inversión extranjera es mayor, y esto es un foco para esto. Y ahora os explicaré yo por qué esto es bueno y es importante. Y también mi compañero explicaba cómo un mejor mundo para, pues, por ejemplo, la TAM es un mundo en el que se asocia a Estados Unidos, igual que también es un mejor mundo para tanto Estados Unidos como para el resto de socios y para la sociedad de la TAM, que ahora entraré con eso. Ahora después, vale. Voy a empezar con la alta de oposición, que nos traía en el punto de la inestabilidad política y de que pues, la gente de la TAM odia a Estados Unidos, pero no lo traía tanto como baja, así que esto lo voy a refutar en baja. Y también nos traía una alternativa que era, en este caso, el Bitcoin. Vale, lo primero es hacer una pequeña caracterización, y es que el Bitcoin no es una moneda súper estable, y que si Elon Musk mañana tuitea que el Bitcoin es una puta mierda, el Bitcoin se va y se estrella los países del LATAM enteros que usen Bitcoin. Por tanto, no solo Bitcoin, sino las monedas que no tienen detrás algo fuerte, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Europa, no son útiles para este caso, y entonces creemos que sería aún peor que su moneda, pues, por ejemplo, Venezuela, que ya es una moneda inestable. Sí, su compañero nos hacía un choque con el tema de la relación con Estados Unidos. Estados Unidos, como por decir imperialista, básicamente tiene relaciones o de poder o de sumisión. ¿No te parece que los países latinoamericanos, países subdesarrollados, van a estar siempre como sumisión? No te preocupes, que yo ahora voy a entrar con eso con mis argumentos. Vale, también nos contaban que, bueno, que ya hay mecanismos para acceder al dólar. Por ejemplo, los cambios de las casas de apuestas y tal, bueno, otra vez casas de apuestas, no, perdón, las casas de, bueno, sí, de cambio de dinero. Este cambio de dinero, el cambio al dólar, cuesta dinero, entonces cada vez que estás cambiando al dólar estás gastando más dinero, y es algo que en nuestro mundo no sucedería. Y bueno, ya nos hablaban también de que vas a tener menos gestión, menos poder de gestión del Estado y menos agencia, pues por ejemplo, para apoyarte, o sea, para apoyarte, no, bueno, que tienes como menos agencia como país de LATAM. Pero es que mi compañero ya te explicaba que eso no es malo, y por ejemplo, Venezuela actualmente no tiene ninguna, o sea, no tiene tanta capacidad de agencia sobre esta moneda, ya que en Venezuela la moneda bolivariana no se puede pagar con ella, porque vale tan poco que las cosas se venden y se tienen que utilizar el dólar. Entonces creemos que no es solo en sectores muy pequeñitos en los que se utiliza el dólar. En Venezuela, por ejemplo, es en todo Venezuela donde se utiliza el dólar. Vale. Alta de oposición, pues nos aceptaban que su moneda realmente no vale, que no vale tanto, y que por eso hay que cambiarlo a otras. Ya hemos explicado por qué las opciones de las criptomonedas no son útiles a largo plazo, y ya nos explicado también por qué las intervenciones externas son buenas, y cómo no puedo hacer presión con mi moneda, por ejemplo, siendo Venezuela, porque mi moneda realmente no vale nada frente a otras monedas mayores, y por tanto esta capacidad de agencia no la tengo per se. Entonces, alta de oposición ya estaría, y voy a pasar a resultar baja de oposición, que nos hablaban básicamente de que la sociedad entera de LATAM, bueno, mucha parte de la sociedad de LATAM odia a Estados Unidos, y por eso no quieren utilizar su moneda. Señores, en España hay un odio generalizado a Francia, y no nos importa usar el euro. Francia también ha intentado invadirnos, y no nos importa utilizar el euro. Pero es que no solo eso, sino el LATAM nos utiliza, o sea, piensa que los españoles somos colonializadores. Sí, y aún así vienen aquí a vivir una mejor vida cuando salen de sus países, porque ponen su vida y su calidad de vida por encima de ese odio histórico. Entonces creemos que si podemos demostrar que la sociedad va a estar mejor en un mundo, o sea, en un mundo en el que el LATAM utiliza el euro, realmente este odio no va a ser tan importante. Es como, ok, puedo ir a Estados Unidos, pero como estoy utilizando su moneda y me está yendo bien económicamente, pues lo voy a seguir utilizando y no me voy a morir por ello, igual que por muchos camiones de fruta que Francia nos tirará, no nos morimos por usar el euro. Entonces, voy a pasar con mis argumentos, que creo que refutan muy bien a baja de OPO y
también alta de ojo y se diferencian de mi alta. Mi compañero hizo una caracterización que era muy importante y que no ha hecho mi alta, de cómo las monedas pues valen según se puedan comparar con algo valioso, según pues tengan algo detrás. Entonces hablaba de seguridad económica, que la he explicado súper bien, y yo me voy a centrar bastante en la inversión extranjera y por qué esto va a mejorar a la sociedad en general de LATAM. Si tú tienes una moneda estable en un país, por ejemplo el caso del dólar, si lo pusiéramos imágenes en Venezuela, los países extranjeros que quieran invertir en otros países, bueno, voy a poner el caso de Argentina, que pues es un poquito más vale, y que quieran invertir en otros países van a decir, ok, Argentina sé que tiene muchos recursos naturales, voy a intentar, pero no quiero invertir ahí porque no tiene una moneda estable, pero sin embargo ahora tiene el dólar y yo además soy aliado de Estados Unidos. Me viene bastante bien, pues quizá me puedo pensar invertir en Argentina. Vale, veo que tiene una moneda estable y que mi inversión no se va a ir a la mierda, muy probablemente, entonces cojo e invierto en Argentina. Si invierto en Argentina, o sea, si invierto dinero en otro país, ese país automáticamente no, pero es plausible pensar que va a ir mejorándolo, porque si viene inversión externa a un país, lo plausible es pensar que ese país como que va a ir, entre comillas, subiendo de nivel y va a ir mejorando ciertas cosas y va a tener más posibilidad económica si va a mejorar económicamente. Que un país mejore económicamente es importante para sus ciudadanos, porque si un país va bien económicamente, no vamos a tener tantos problemas de crisis que nos denunciaba a toda oposición y no vamos a necesitar tanto esa capacidad de agencia sobre nuestra moneda. ¿Sí, su punto? Sí, ¿por qué cambiar el dólar y no cambiar otra moneda como el euro, la libra, que tiene más valor? Bueno, es que creo que no se había entrado mi alta cuando te explicaba la cercanía y que, bueno, sí, que es mejor cambiar por una moneda más cercana, pero es que tampoco entendemos cómo puede ayudar a Latinoamérica a coger y decirle, oye, Europa, quiero ponerme el euro en Latinoamérica, cuando ya se está utilizando en muchos países de Latinoamérica el dólar, cuando la conversión que se tiene actualmente es más factible con el dólar, cuando con el país que ya hemos explicado que le viene bien aliarse es con Estados Unidos y cómo esto no solo le viene bien a Latinoamérica, sino también a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos. Entonces creemos que es mucho más beneficioso, por todo lo que ya explicó mi compañero, que se unan con Estados Unidos. De hecho, tenemos un argumento entero que ya lo explicó mi compañero, que es cómo LATAM está mejor en un mundo asociado con Estados Unidos. Y esto nos lleva a una unidad económica y política de todo LATAM y se puede fomentar lo que se ha fomentado con el euro en Europa. Es decir, que América esté más unida y esto comience siendo a lo mejor una unión económica a través del dólar, pero que pueda llegar a largo plazo pues, a una unión un poco más de desarrollo de las personas, quizá pues, de movilización de las personas, un poco lo que tenemos en Europa. Pero sobre todo es que a largo plazo eso sea posible o no, que ese sería como nuestro mejor mundo, pero aunque eso no pasara, lo que sí tenemos seguro es más posibilidad de que empresas extranjeras y países extranjeros inviertan en Latinoamérica y esto pueda mejorar el comercio. Y bueno, vamos a tener sobre todo mucha más estabilidad y eso es bueno, no solo para el LATAM como tal, sino para sus ciudadanos, porque creemos que es mucho más probable que haya un problema dentro de un país de LATAM que dentro de por ejemplo, Estados Unidos y como que la moneda se queda en muchos sitios. Agradecemos su discurso y para acabar con este magnífico debate le damos paso a Horacio. Creo que el problema general de este debate es lo que suele pasar en las nociones de economía, en malditas nociones de economía. Y es que al fin y al cabo los impactos que se dan creo que en todas las cámaras podrían aplicar a Latinoamérica o podrían aplicar a Turquía en el momento y hora en el que haga un cambio de divisa o, por ejemplo, en el momento y hora en el que Turquía decida tener un euro. Pues sí, pues a lo mejor podría tener más estabilidad o pues sí, pues a lo mejor podría ser más interesante tener control de mi propia moneda. O sea, y creo que podrían aplicar a cualquiera de esos casos. O incluso es que se me pone por pensar que toda la argumentación que me trae el gobierno podría aplicar incluso a la moción que fuese, pues yo que sé, esta casa siendo lata, cogería también el euro, porque joder, pues tenemos relaciones de hispanohablantes y pues el euro lo usa España y pues fantástico, tenemos más estabilidad y todas estas cosas. O sea, no responden cero a la carga de la prueba y responden cero a el caso concreto de Latinoamérica porque falta muchísima caracterización.
Anyways, vamos a entrar un poco a refutaciones para ver cómo además, per se, intrínsecamente, hay contradicciones muy grandes en su caso, ¿no? Te lo concedo si me da tiempo. Primero de todo nos dicen que, bueno, alta de gobierno y en general, por baja parte de la misma premisa, ¿no? Nos dice que con el tema este del cambio de divisas y tal, lo que está ocurriendo a día de hoy es que Estados Unidos pues tiene el control internacional de esa divisa en cierto modo, y que Estados Unidos pues hace lo que quiere, nos presiona en base a luego las relaciones que hay de cambio, ¿no? de divisa, ¿no? Estados Unidos pues fluctúa su moneda y eso nos hace dependientes en el sentido de que nos puede ahogar luego si nosotros tenemos una moneda nacional, los pesos que se deprecian y todas estas cosas. Creo que en cualquiera de los casos es poco probable entender que Estados Unidos vaya a tener esa capacidad de mover su moneda como ellos quieran, como gobierno me dice, porque hay intereses de terceros, porque hay intereses comerciales, porque a Estados Unidos no solo le importa ahogar a un país de Latinoamérica, o sea, hay muchos agentes implicados. Creo que en cualquiera de los casos entonces, creo que incluso sería más probable que yo tenga quizás una mayor capacidad de agencia y todas estas cosas para responder a eso, por lo que decía mi alta, ¿no? El control nacional de la moneda y todo eso. Lo que es que fijaros cómo además gobierno entra en una contradicción cuando, habiéndome explicado cómo tenemos un contexto en el que Estados Unidos está haciendo lo que le da la gana con su moneda y con eso nos controla porque nosotros tenemos una moneda nacional, mejor, lo que nos dicen es, mejor también a la divisa que precisamente utiliza Estados Unidos y eso me va a dar una gran estabilidad. No entiendo cómo si Estados Unidos precisamente tiene esa capacidad de agencia con respecto a su moneda para, en el cambio de divisas, ahogarnos si nosotros estamos usando una moneda nacional, el hecho de que nosotros nos cambiemos precisamente a la moneda que ellos tienen el control que me habéis explicado, joder, o sea, creo que es poco plausible, poco persuasivo, poco intuitivo entender cómo esto me hace a mí como tener muchísima más estabilidad, ¿no? Ahora soy incluso más dependiente, si cabe, de las fluctuaciones que haga Estados Unidos. Anyways, asumamos que todas esas premisas fuesen ciertas, y asumamos que esa estabilidad está probada. Creo que, al fin y al cabo, los impactos que me traen, ¿vale? En cierto modo, no terminan de impactar. O sea, creo que todo parte de asumir que la gente, pues, lo que decía mi compañero Jesús, ¿no? Que la economía afecta a las personas. Creo que todo su caso parte de entender que el impacto va a ser positivo en toda la sociedad. No me terminan de impactar nada más, no me terminan de impactar o de demostrar cómo así la gente pues, va a lograr llegar al final de mes o si esto realmente va a beneficiar a toda la sociedad. O sea, ¿por qué narices no va a cambiar, o sea, o no va a afectar este cambio a, pues, por ejemplo, yo que sé, beneficiar única y exclusivamente a las élites económicas? Eso es una respuesta que no tiene más desarrollo de toda su argumentación. Solo se queda en, esto va a traer más estabilidad, esto beneficia a las sociedades. En cualquiera de los casos, es que además la refutación es a la estabilidad. Creo que la estabilidad económica de los países no depende única y exclusivamente de las divisas. Creo que, o sea, cuando hablamos de economía y precisamente lo que ha ocurrido en este debate y en esta moción es una prueba de ello, creo que hay como múltiples factores exógenos enormes que afectan a cualquier cosa que ocurra a nivel económico, con lo cual la economía es muy compleja, hay muchos agentes implicados, es poco probable que simplemente yo con un cambio de divisa vaya a tener como muchísima más estabilidad. De hecho, creo que hay países ya que han hecho, o sea, me estoy tirando el triple, pero estoy 100% seguro que mínimo hay 2 países que han hecho al cambio oficial a esta moneda y pues, o sea, tampoco ni beneficios ni fantásticos, no sé si era, no me la dejo jugar, pero bueno, en cualquier caso, que no se prueba tampoco que eso vaya a generar una gran estabilidad. Ahora bien, cosas que pasan. Luego además me dicen como que con esto de la moneda única y todas estas cosas, pues todos los países teniendo una misma moneda, pues vamos a tener un mejor comercio, pues esto no me responde, porque esta moneda, o sea, esto no es exclusivo, pues hagamos una moneda de Latinoamérica, única y exclusivamente de Latinoamérica, no tenemos por qué coger el dólar. Me dicen además que así tenemos transacciones más limpias. Creo que aquí falta de caracterización de cómo son estos países, lo corruptos que son estos países y que quizás un cambio de divisa tampoco me prueba cómo eso realmente soluciona la corrupción intrínseca de estos países y todo esto, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo importante o por qué había que caracterizar muy bien esta moción? Y es lo que hace Jesús. Al fin y al cabo, en estos países lo que ocurre principalmente son unos cambios de gobierno constantemente, es decir, hay una inestabilidad social y económica brutal. ¿Por qué? Porque, o sea, y esto se queda patente en la tensión que existe entre las élites coloniales y la población indígena, ¿no? El caso de Perú, el caso de Ecuador, están constantemente en revueltas y todo esto, ¿no? Igual que cuando Maduro, por ejemplo, sale y dice, es que el señor Trump, es que no sé qué, es que no sé cuánto.
vale, fantástico. Es que esto me prueba precisamente cómo existe, digamos, ese disenso social en las sociedades latinoamericanas. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Porque al fin y al cabo, como decía Jesús, la economía afecta a la gente, a su día a día. Altas únicamente, pues eso, nos habla del debate macroeconómico y todo esto. Creo que hay que entender entonces que, en tanto que estos países son latinoamericanos, se caracterizan por esa inestabilidad social, por esa división entre élites e indígenas, y sobre todo porque se caracterizan por la necesidad de preservar esa cultura indígena, que es parte de su población y que es una parte de su población muy vulnerable, es precisamente que, como Jesús te explica, por ejemplo, cuando empezamos a usar esta moneda, cuando hacemos este cambio de divisa, economías como son la indígena, que son muchísimo más precarias, etcétera, pues probable que no la vayan a usar. Jesús te decía, es que mira, a día de hoy no se está usando esta divisa en todo el país como tal, se usa en las zonas más ricas porque son aquellas que tienen acceso a la globalización, porque son aquellas que tienen acceso a esas relaciones con Estados Unidos. La gente, los quechua, las poblaciones indígenas tienen una economía muchísimo más local y usan exclusivamente esa moneda propia. Es poco probable que esas personas o que esas poblaciones vayan a adoptar el dólar y todo esto. Creo que efectivamente lo que estamos haciendo es marginarlas más aún cuando específicamente la moneda oficial es ese dólar y ellos están completamente al margen. Muchas gracias.